El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio que Jesús visita una casa, parece ser que es la casa de Lázaro, donde está con sus hermanas Marta y María. Tal vez en este momento no estaba Lázaro en la casa. Entonces Jesús llega, no sabemos cuántas personas llevaba Jesús, porque Jesús llegaba a veces con los 12 apóstoles, a veces aparte de los 12 apóstoles, 10, 15, 20 discípulos. Era lo propio de aquel tiempo, pero como Lázaro era un hombre muy rico, pues no había problema y se les podía atender a todos. Entonces aquí Marta, la hermana de Lázaro, es la que anda preparando. Ellos son de mucho dinero, pero tenían que organizar, mandar, esto se pone aquí, esto se pone allá, traigan esto se va a comer. Entonces es cuando se acerca, porque la hermana de Marta se va y se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Ese es el verbo clave de hoy, escuchar a Jesús. Marta entonces se queja y le dice: ¿no estás viendo que me quedé con todo el quehacer y mi hermana no está haciendo nada? Dile que me ayude. A partir de esta queja que hace Marta, Dios nos va a dar una enseñanza sublime sobre lo que es vivir como verdaderos hijos de Dios. Y sí, va a decir Jesús: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Entonces estamos hablando entre servir a Jesús, porque Marta estaba sirviendo a Jesús. Fíjense, Marta no estaba haciendo cualquier cosa, estaba sirviendo a Jesús, pero su hermana María se había quedado escuchando a Jesús. Servir y escuchar son los verbos claves. Aquí no quiere decir que es más importante escuchar a Jesús que servirlo. El servicio es muy importante. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir. Si Jesús vino a servir y nosotros somos seguidores de Jesús, si nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, tenemos que ser servidores. Entonces el servicio es importante. Y Jesús todavía dice algo más grande. Dice Jesús: el que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. Fíjense nada más, qué desproporción tan grande. El que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. Todo un Dios omnipotente al servicio de nosotros. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan lo que uno quisiera? Si no existe, Dios lo trae a la existencia. Pero ese servicio de Dios en el cielo es un servicio parecido al de la mamá a su hijo. De tal manera que la mamá pone todos los bienes que ella tiene a disposición de su hijo. Pero el hijo no puede recibir todo, entonces le da de todo lo que tiene de acuerdo a lo que su hijo necesita y puede recibir. Así también Dios, Él nos va a recibir. Si nosotros lo servimos en la tierra, esto es una condición. Si nosotros lo servimos en la tierra, al que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. Yo lo serviré en el cielo. Entonces es muy grande el servicio para nosotros. Es muy grande, pero esa grandeza del servicio no nos debe de nublar la vista, porque Jesús clarificó que acerca del escucharlo a Él, de escucharlo. ¿De dónde debe de brotar el servicio de nosotros?
¿De dónde debe de brotar? El servicio a Dios debe de brotar de escucharlo a Él. El que quiera servir a Dios primero debe escucharlo. Porque ¿cómo podremos servir a Dios a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a agradar a una persona a la que no sabemos qué le gusta? No lo podríamos agradar. Entonces, si queremos agradar a Dios, entonces tenemos que conocerlo. Conocerlo primero para saber qué quiere y segundo, para saber cómo quiere las cosas. Porque nosotros podemos obedecer y servir de una manera que no le agrade a Dios. Le dice, imaginen una mamá que le dice a su hija: mira, mijita, tu hermano se está acercando mucho allá a la banqueta, tráelo para acá. Fíjense, el verbo es tráelo para acá, tráelo. Entonces la niña va y le dice a su hermanito: mi mamá dice que vengas para acá. Y el niño pues tiene sus juguetes allí, sus carritos y no se quiere mover. Entonces la niña, para obedecer, le agarra la parte de atrás del cuello de la camisa y lo jala, se lo lleva arrastrando al niño hasta donde está la mamá. Pues el chiquillo casi se ahorca, llega todo morado, pero la niña obedeció. A ella le dijeron: tráelo aquí, y lo trajo hasta allí. Pero eso es entonces, por haber obedecido tal como se le dijo, ¿la mamá le tiene que aplaudir? No, la mamá la va a regañar. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Mira cómo está tu hermano, lo lastimaste del cuello. Porque las cosas no solamente basta con obedecer, sino que hay que hacer las cosas como quiere, ¿sí? Como Dios quiere, no como nosotros queramos. Por eso primero tenemos que escuchar a Dios para saber qué quiere y para saber cómo quiere que se hagan las cosas. Es la única manera de agradarlo. Por eso es que yo he estado invitando a todos a que iniciemos esta etapa de servicio, la iniciemos haciendo oración juntos, es decir, escuchando a Dios, para que cada quien esté en el lugar que debe de estar, haciendo lo que debe hacer según el plan de Dios, según la voluntad de Dios. Hay que tener esos momentos de adoración al Santísimo, hay que tener esos momentos de oración personal, de momentos a solas con Dios, en silencio con Dios. Cuando un esposo y la esposa dejan de hablar, ya no platican. Y si lo único que la esposa platica es lo que es de sus hijos y el viejo lo único que platica es de su trabajo, ya empezó a distanciarse esa pareja, porque ellos ya no están hablando del amor que se tienen, y el amor debe retroalimentarse. Cuando los dos dejan de hablar de sí mismos y del amor que se tienen, ya empezaron a separarse, ya empezaron a caminar al divorcio. Lo mismo sucede en la relación del ser humano con Dios. El que no ora va caminando al divorcio espiritual. Por eso es indispensable que estemos orando, que estemos cerca de Dios. Los amigos se conocen porque pasan mucho tiempo juntos y comparten los mismos gustos. Un muchacho que le gusta fútbol puede ser un gran amigo de otro que le gusta fútbol, sí, porque se la van a pasar juntos mucho tiempo, hablando mucho tiempo, y pueden llegar a ser grandes amigos. Un muchacho que le gusta estar en redes sociales puede ser un gran amigo de otro que está en redes sociales, sí, porque van a pasar mucho tiempo interactuando, entonces van a ser grandes amigos, pueden llegar a ser grandes amigos. El que juega fútbol puede ser grande amigo del que le gusta estar solo en redes sociales. No, porque casi nunca van a hablar, casi nunca van a platicar, entonces no van a pasar tiempo juntos. Vean qué importante es pasar tiempo con Dios, porque si no empieza un divorcio espiritual. Si nosotros no hablamos con Dios, puede empezar en nuestra vida un divorcio espiritual. El que sirve a Dios sin platicar con Él, sin conocerlo, se equivoca en muchas cosas. Primero, todo servicio tiene un mérito. Siente que sus méritos son muy grandes y muy valiosos, ¿sí? Entonces se ufana: yo tengo 50 años sirviendo a Dios. Sí, ya está él midiendo y está juzgando sus propios actos. Por eso el que sirve a Dios sin conocerlo está propenso a caer en la soberbia. El que sirve a Dios sin conocerlo, sin hablar con Dios, está propenso a caer en la soberbia, en el amor propio, en el orgullo, porque no conoce a Dios y está haciendo las cosas tal vez lo que Dios quiere, pero no como Dios quiere.
Se tienen que juntar los dos elementos, se tienen que juntar esos dos elementos. El que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, está propenso a ofrecerle a Dios lo que él quiere y no lo que Dios espera. Por eso es importante escuchar, primero es escuchar. Por eso Jesús dijo, María escogió la mejor parte, es escucharlo a Él. Porque el que lo escucha sabrá qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es muy importante escuchar, es muy importante escuchar. Imaginen un niño, su mamá le dice, mi hijo, por favor, ve a la tienda. Y se levanta así como de rayo y sale corriendo y llega a la tienda. ¿Y ahora qué va a hacer en la tienda? No sabe a qué lo mandó la mamá, no se esperó a escuchar. Tenemos que escuchar qué quieres que yo haga y cómo quieres que yo lo haga. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante. Si no, este niño va a llegar a la tienda rapidísimo, pero no va a poder hacer lo que su mamá le pidió, no va a saber lo que su mamá le pidió. Así hay mucha gente que sirve a Dios, y lo sirven mucho, y lo han servido muchos años, pero a Dios le agrada poco. Todo ese servicio a Dios le puede agradar poco. Vamos a poner unos ejemplos que nos ayuden a entender ese misterio. Vamos a poner el ejemplo del papá. Un hombre que de niño le faltó todo porque tenía mucha pobreza y se quedó con ganas de tantas cosas que cuando él hace su familia se hace un juramento: a mi hijo no le va a faltar nada. Y entonces tiene su hijo y se mete a trabajar aquí, se mete a trabajar doble turno por acá, y donde lo reciben de velador se va en la noche a cuidar allá para que a su hijo no le falte nada. Y verdaderamente a su hijo no le va a faltar nada, solo el papá. Ese niño tiene todo, pero no tiene papá. ¿Es lo que ocupaba el niño? Es que el papá nunca le preguntó, ¿qué es lo que ocupas? Le dio lo que él quiso darle, no lo que el hijo ocupaba. Y si los vemos en este ejemplo, nos vamos pero ahora por el lado de la mujer, de la mamá. La mamá que se muere el esposo y le deja como 6, 7 chamaquitos por ahí, todos pequeños, y la mamá no quiere que les falte nada a sus hijos y se medio mata lavando ajeno, planchando ajeno, y ahí se le va toda la vida para que sus hijos, y todos tienen estudios sus hijos, y cuando ya está la pobre mujer grande y viejita y toda artrítica y doblada, ya con dolores de espalda tremendos y las manos que no le sirven, y les dice a sus hijos que ocupa medicina, y sus hijos le gritan: tú nunca estuviste cuando yo te ocupaba. Sí, cierto, y trabajó para ellos toda su vida, pero no estuvo con ellos cuando ellos estaban llorando, no estuvo con ellos cuando ellos tenían hambre o ganas de un chocolate, no estuvo con ellos. Ellos no ven, tú gracias a ti estudié. Ellos ven, no estuviste cuando yo lloraba, no estuviste cuando yo te gritaba, cuando cometieron conmigo injusticias, no estuviste. Eso es lo que le van a gritar, y ya va a estar la pobre viejita toda acabada, toda torcida por ellos, y ellos ni siquiera sintieron ese amor. ¿Por qué? Porque ella les dio lo que ella hubiera querido recibir, no lo que sus hijos necesitaban. Nosotros corremos riesgo de darle a Dios lo que queramos. Si no lo conocemos y si no le preguntamos, corremos el riesgo de darle a Dios lo que queramos, no lo que Dios esperaba recibir de nosotros. Por eso Jesús le dice a Marta: tu hermana escogió el mejor lugar y nadie se lo va a quitar. Lo primero es escuchar a Dios para conocerlo, para saber lo que le agrada, qué quiere Dios que yo haga y cómo quiere Dios que yo lo haga. Esa es la razón de nuestra vida, esa es la razón por la que nosotros estamos aquí en este mundo. Así de que antes de hacer un servicio a Dios, debemos detenernos, guardar silencio y escucharlo. Tenemos que guardar silencio. Señor, ¿esto que voy a hacer, tú quieres que lo haga o yo soy el que lo quiero hacer? ¿Esto quieres que yo te lo ofrezca o yo soy el que quiero ofrecértelo? Porque de allí es de donde va a agarrar el valor, ¿sí? Servir a Dios sin escucharlo nos pone en riesgo de hacer nuestra voluntad y no la de Él. Nos pone en riesgo de hacer nuestra voluntad y no la de Él, de ofrecerle lo que nosotros queremos y no lo que Él esperaba de nosotros.
Imaginen una señora que llega en su casa, le dice a su hija, ella está esperando que lleguen sus amigas porque se van a meter a la cocina y van a estar allí haciendo alguna comida de algo mientras comparten todas las amigas, y le dice la mamá a su hija, tengo que ir a comprar unas cosas, por favor te voy a pedir, limpia bien la cocina. Se va la señora al mercado y cuando regresa del mercado todavía está la señora ahí abriendo la puerta y su hija sale corriendo y le dice, mamá, me salí al patio de atrás que estaba bien sucio y lleno de cosas y lo limpié completito, quedó hermoso el patio de atrás. ¿Qué es lo que le preguntaría a la mamá? ¿Y la cocina? Es que limpié, da más trabajo allá el patio, pero a mí ¿qué me importa el patio? Yo lo que quería era la cocina, lo que te pedí fue la cocina. Aunque allá sea más trabajo, a mí no me interesa si es más o menos trabajo. Lo que me interesa es que hubieras hecho lo que yo te pedí. Así también el día de nuestra muerte, yo le puedo decir a Dios, Señor, hice esto. Y Jesús me puede decir, pero yo quería que hicieras otra cosa. Ahora, ¿qué valor va a tener si yo le doy a Dios lo que yo quiero y no lo que Él quiere? ¿Cuánto valor van a poder tener esas obras? ¿Cuánto valor van a poder tener esas obras? Por eso, fíjense, servir a Dios nos llena de méritos. Escuchar a Dios nos llena de Él. Ahí es donde debemos de empezar a pensar qué es lo que más nos conviene. Servir a Dios nos llena de méritos, escuchar a Dios nos llena de Él. Las obras, ¿cuánto valen las obras? Pues los casados lo saben bien. De repente el viejo se va a trabajar, todo lo que tiene que aguantar en su trabajo, las regañadas que le va a dar su jefe, el tráfico del camino y todo eso. ¿Y quién de la casa valora y le agradece al papá todo lo que tiene que aguantar en el trabajo? A veces pocas personas en la casa le agradecen y le valoran. Y a veces es más claro cuando vemos en el caso de la mujer. Porque entonces la mujer tiene que ir al banco y sale corriendo en la mañana al banco, primero lleva a los niños a la escuela, sale corriendo al banco, paga en el banco lo que tiene que hacer, se va corriendo al mercado, compra lo que van a comer, llega corriendo a la casa y está en la cocina meneando ahí los sartenes y con un pie está moviendo la cuna, está con el otro planchando con una mano y acá contestando el teléfono y medio matándose, y llega su viejo y le dice, oye, no hiciste esto que te pedí, que movieras los zapatos, tú no sirves para nada. Todo lo que hizo y no se nota. ¿Quién le va a dar valor a lo que haces? Aquel a quien sirves es el que le va a dar el valor. ¿Quién le va a dar el valor a las cosas que nosotros hacemos por Dios? Dios. Dios le va a dar valor. ¿Y de dónde va a brotar el valor de que Dios le va a dar a las cosas? Dependiendo de dónde brotan. Dependiendo de dónde brotan las cosas que haces, ¿sí? El valor que Dios le va a dar es de acuerdo a la proporción del amor de Él, de donde hayan salido las obras. Yo te pedí que hicieras esto y tú lo hiciste lo mejor que pudiste. Suficiente. No importa que tú seas en el mundo el que hizo menos, fuiste el que obedeció. Otro hizo muchísimo más, pero no obedeció. Hizo lo que le dio su gana. Tú hiciste lo que Dios quiso como pudiste, pero hiciste lo que Dios quiso. Vean la gran diferencia entre escuchar a Dios y solamente actuar. Entre escuchar a Dios y hacer cada quien lo que quiera. Dios por eso es el que le va a dar el valor a las cosas. Yo puedo trabajar como sacerdote 20, 30, 50 años y Dios es el que va a decirme, ¿me agradó o no me agradó? Es Dios el que va a juzgar. ¿Dependiendo de qué? Si yo lo que hice fue su voluntad, fue por servirlo a Él, porque yo pensé, yo juzgué que eso era lo que Dios quería, eso es lo que le va a dar valor a mis obras. Eso es lo que va a dar valor. Por eso, el primer homenaje que debemos dar a Dios es escucharlo. Ese es el primer homenaje que debemos darle a Dios. Por eso en el libro del Génesis vemos que después de la creación del hombre, Dios bajaba todas las tardes a hablar con Adán. Todas las tardes bajaba Dios a hablar con Adán. Hablar significaba que Dios hablaba y Adán se callaba y escuchaba. Luego Dios guardaba silencio porque Adán hablaba. Era un diálogo.
Era un diálogo que se suscitaba allá en el paraíso. Eso es lo que Dios quiere, que lo escuchemos nosotros a Él. Porque si lo escuchas vas a saber qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Vas a saber qué lugar ocupas en el plan de Dios, qué es lo que te toca hacer a ti. Porque a nosotros no nos toca hacer todo el bien que podamos en el mundo. No. Dios tiene un plan perfecto donde cada quien le toca hacer algo. Si yo me pongo a hacer lo que les toca a cada uno de ustedes, yo soy culpable de no haber terminado lo que me tocaba a mí. Yo soy culpable de no haber terminado lo que me tocaba a mí por tratar de hacer lo que les tocaba a ustedes. Cada quien debe de estar donde Dios quiere y como Dios quiere, haciendo las cosas que Dios quiere y como Dios quería que las hicieran. Así es como deberíamos nosotros de vivir. Es la única manera como vale la pena haber existido, haber vivido. Pues ya ven que cada domingo tenemos tarea. Hoy también vamos a poner tareas. Son 3 ideas. Ustedes pueden agarrar una de las 3 ideas para darle vueltas durante la semana. Primera idea, para si ustedes van a escoger cuál de las 3 les gusta más para darle vueltas. Primera idea, si tú te murieras esta noche, Jesús dice, el que me sirva en la tierra, yo le serviré en el cielo. Si tú te murieras esta noche, ¿Dios se pondría a tu servicio? Porque hay gente que hace lo que quiere, hay gente que dice, yo voy a misa los domingos y ya con eso. ¿Eso quién lo dijo? ¿Tú o Dios? ¿Quién dijo eso? Ya, con ir a misa es suficiente. ¿Eso lo dijo tú, lo dices tú o lo dijo Dios? ¿Quién lo dijo? Porque hay quienes van más allá. Yo voy a misa nada más cuando me nace. Y así está bien. Yo le hablo a Dios y le pido a Dios todos los días, pero voy a misa cuando me nace. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que eso era agradable a Dios? ¿Tú lo supones o Dios te lo dijo? ¿Tú lo supones o Dios lo expresó? Tenemos que ver, porque capaz que nosotros vamos a estar pensando que vamos al cielo y al final de nuestra vida no terminemos en Él. Tenemos que detener nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro caminar para hacer una reflexión. Si te mueres esta noche, ¿Dios se pondría a tu servicio? Si no se pondría a tu servicio porque tú no has hecho nada por Dios, empieza a hacer algo por Él. Empieza por preguntarle qué quiere que tú hagas. Empieza por preguntarle, porque si no lo hacemos ya, se nos puede acabar la vida y cuando queramos empezar ya no tengamos tiempo para hacer nada de lo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos. Segunda cosa, cuando vayas a hacer algo por Dios, detente un minuto y pide una luz para saber si lo que vas a hacer es lo que Dios quiere o lo que tú quieres. Si lo que vas a hacer es lo que tú quieres o lo que Dios espera, ¿qué es de esto que vas a hacer? Porque algunos dicen, yo me quedo mejor aquí en este grupo, es donde me siento mejor. Sí, ahí te sientes mejor, pero allí es donde Dios te quiere, allí es donde debes estar, ese es el lugar que Dios tiene pensado para ti. No es el lugar que Dios tiene pensado para ti. Pasas al lado de los rebeldes, estás en el lado de los desobedientes, aunque estés trabaje. Por eso tenemos que detener nuestra vida y tenemos que darle un momento a Dios para que Él nos dé una luz. ¿Esto que voy a hacer es lo que yo quiero hacer o lo que tú quieres que yo haga? Por último, otra idea, regálenle a Dios 100, todos los días procuren regalarle 2, 3, ir avanzando hasta llegar por lo menos a 5 minutos de silencio. 5 minutos de silencio, pero un silencio de escucha. Un silencio de escucha, sin música, sin bonitas oraciones, sin vaciar la mente y ponerte en contacto con el universo, como dicen los del Tíbet, diciéndole no, nosotros no ocupamos de nadie, nosotros no necesitamos pedirle espiritualidad a nadie, nosotros tenemos al Espíritu Santo y basta y sobra, los demás son los que deben de imitarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Así es de que 5 minutos sin nada, pero sin vaciar la mente, sin dejar la mente en blanco, esos no son métodos de nosotros, es un silencio de escucha. Como cuando imagínense que van a decir, ¿quién se ganó el premio?
y entonces van a decir quién se ganó el premio, y entonces empiezan, cállate. Todos queremos oír, todos queremos escuchar, y todos se quedan en silencio, pero nadie se queda con la mente en blanco, todos en un silencio de escucha. Oy, a ver, escucha. Un silencio de escucha. Ese es el silencio que tenemos que aprender a hacer, no un silencio de vacío, un silencio de escucha. Si nosotros hacemos esto, aprenderemos a escuchar a Dios. Y si nos detenemos para pensar si lo quiero hacer Dios o Dios quiere que lo haga, aprenderemos a discernir. En ese momento en el que te detengas, vas a dar espacio para que la luz de Dios venga a tu mente y entenderás lo que Dios quiere que hagas y cómo Dios quiere que lo hagas. Qué importante es el silencio antes del servicio. El servicio es importantísimo, pero antes del servicio es el silencio de escucha. Porque el verbo aquí es escuchar, ni siquiera es orar. Aquí en el Evangelio está Marta trabajando y su hermana María no estaba rezando, estaba escuchando a Jesús. Eso es lo que el Señor nos pide hoy, la escucha. Esto no quiere decir que ya nadie puede rezar, todos pueden rezar todo lo que quieran, pero después de rezar hay que tener la capacidad de dejar unos minutos de silencio para escuchar. Al principio uno no escucha nada porque ni entiende cómo está eso. Poco a poco te vas dando cuenta cómo habla Dios, porque aquel que nos hizo con la capacidad de hablar también habla. El que nos hizo con la capacidad de hablar también habla. Entonces, estas tres cosas, si murieras, si no has hecho ningún servicio, pues tantéate qué puedes hacer por Dios todavía. Porque el que lo sirva en la tierra, Dios lo servirá en el cielo, así lo dijo Jesús. Entonces hay que ver eso. Segundo, hay que aprender a detenernos un minuto antes de hacer las cosas. En ese minuto es la rendijita que le dejamos para que entre la luz de Dios y saber si lo que voy a hacer es lo que yo quiero o lo que Dios quiere. Y esos 3-4 minutos de silencio de escucha. Dice el Salmo, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Sí, el esclavo nada más esperando a ver a qué hora su amo le hace una señal, le dice algo. Ahí está, para eso está el esclavo. Para eso, así tenemos que estar nosotros, tener 2-3 minutos, si alguien pudiera hasta 5 minutos de silencio de escucha. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo quiere Dios que yo lo haga? Y entonces mis hijos van a ver cómo la vida tiene sentido. Cuando hagamos lo que tenemos que hacer, cuando vivamos lo que tenemos que vivir, lo que Dios espera que hagamos. Si no hacemos esto, todo lo demás no va a tener sentido. Esto no es fácil, pero vamos a pedirle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda las gracias que necesitamos para poder vivir esto. Lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.